Capítulo 5, parte 8. Sus ojos se cruzaron por un momento en el aire, o para ser más específicos, la mirada de Menou se posó en un ojo tan grande que podría tragársela entera si tuviera una boca. Ella se vio claramente reflejada en el lente cristalino de la pupila, lo que indicaba que el globo ocular del monstruo debía ser más grande que el humano promedio, y la sensación de irrealidad hizo que la cabeza le diera vueltas. Entonces, el globo ocular parpadeó. Menou recobró el sentido como si se hubiera liberado de la parálisis tras un sueño. La criatura que había aparecido en la isla fue un monstruo acorazado tan enorme que de cerca no parecía más que una muralla con múltiples ojos posicionados a lo largo y ancho de su cuerpo. Las ondas de choque resultado de su aparición hicieron volar a Menou y a Asuna por los aires. Incluso mientras planeaba en plena caída libre, Menou se preocupó más por localizar a Asuna. Si se estrellaba contra el suelo desde aquí, bien podría aterrizar ilesa con la ayuda del incremento guía y la postura adecuada, pero sería mucho más difícil si caía en el océano. Con las olas salvajes que se agitaban, fácilmente podría ahogarse al ser arrastrada por la corriente. Esto era lo mismo para las dos, sin embargo, mientras giraba, vio un destello dorado en las cercanías. Volvió a perderla de vista por un instante, pero un vistazo a su ubicación fue todo lo que necesitó. Fuerza guía. Conectar, daga, cresta, conjurar, hilo conductor. Formando un hilo con la fuerza guía, Menou agarró un extremo y le arrojó su daga a Asuna. Su Alteza, lo tengo. Intuyendo su plan de inmediato, Asuna cogió la daga y tiró de ella para arrastrar a Menou. Los dos prácticamente se precipitaron la una contra la otra. Asuna atrapó a Menou en sus brazos y se cubrió con la luz del incremento guía. La dupla ya había llegado al pique de su arco parabólico y había comenzado su descenso. Dejando que Asuna se encargara del aterrizaje, en un instante, Menou volvió a cargar su daga con poder. Fuerza guía, conectar, daga, cresta, conjurar, vendaval. La ráfaga de viento producida por la daga redujo la velocidad de su descenso. Una vez que aterrizaron, Menou se estabilizó y examinó al gigantesco monstruo. De nuevo, era tan enorme que se quedó sin aliento. Supuso la posibilidad de que el enemigo pudiera destrozar su pseudo-iglesia. Al fin y al cabo, ¿se trataba de uno de los legendarios errores humanos? Su fuerza estaba simplemente en otro nivel, sin embargo, nunca podría haber imaginado que su oponente destruiría toda la isla. El monstruo que había atravesado la barrera de Menou y aplastó físicamente una isla entera tan solo con aparecer se partió a la mitad. Error, en realidad fue su boca lo que se abría, sus fauces constituían más de la mitad de su cuerpo, por lo que cuando las abría daba la ilusión de que su cuerpo se partía por la mitad, y Pandemonium bajó de un salto desde lo alto de su cabeza, la cual se hallaba tan elevada que había que retroceder para mirarla. Girando elegantemente en el aire, aterrizó sobre sus pies. Sin ningún tipo de incremento guía, las delgadas piernas de la niña no pudieron soportar el impacto, la parte inferior de su cuerpo quedó aplastada, y el impulso resultante hizo que su cabeza se estrellara contra el suelo, donde salpicó como un tomate podrido. Hasta Asuna se quedó atónita por presenciar un suicidio tan extraño y sin sentido. Cucú. Pero Pandemonium de inmediato salió saltando de su propio cadáver pulposo como una grotesca caja de sorpresas. Con el rostro rígido, Asuna adoptó una postura defensiva. Esbozó una mueca luego de ver la inmortalidad de Pandemonium por primera vez. Ja ja ja, te sorprendí, ya veo. Así que esto es un error humano. Nunca había visto uno en persona, pero ciertamente son animales. Eso no fue muy amable. ¿Llamas animal a una niña debilucha como yo? Discúlpate, soy un monstruo muy lindo. La niña que había muerto con el único propósito de sorprender a Asuna, sonrió alegremente. ¿Y usted, señora? ¿En dónde quedó eso de abandonar la isla para reforzar la barrera? Su voz, cruel y a la vez infantil, hizo vibrar los tímpanos de Menou. Este pequeñín es un poco diferente de los recién nacidos con los que luchaste antes. Él se hizo super duper fuerte tras devorar a los de su propia especie durante siglos. Las ondas de choque tras la aparición del monstruo gigante todavía reverberaban. Pandemonium bailaba con la música de fondo de las olas embravecidas y los gritos de la ciudad. Los monstruos con los que Menou se había enfrentado apenas eran recién nacidos. Después de todo, en la neblina blanca solo teníamos una soledad interminable y venenosa. Lo único que nos sobraba era tiempo. Ese monstruo debía ser el mismo tipo que devoró las islas del sur selladas dentro de la neblina de marfil junto a Pandemonium, y ahora, había puesto sus ojos en la ciudad de Libelle. Este monstruo era demasiado grande como para fijarse en individuos como Menou y Asuna. Con un solo mordisco, podría destruir la mitad de la ciudad y hacer una mella permanente en el continente. Esa era la escala de este horrible enemigo. Entonces, ¿cómo procedemos? Asuna miró a Menou. El monstruo gigante era una cosa, pero su invocador, Pandemonium, estaba ahora indefenso.
Al menos, por cómo pintaba la cosa, ella fácilmente podría ser derribada con una tacleada. La niña parecía preparada para ser capturada en cualquier momento. Y en realidad, herir a Pandemonium era sencillo. Por su batalla, Menou entendió que Pandemonium no utilizaba ningún tipo de estrategia. Los monstruos que producía, además, generalmente solo arremetían sin ningún sentido de la inteligencia. Parecían estar bajo el mando de Pandemonium, pero ella no les daba ningún tipo de orden. En teoría, había muchas debilidades de las cuales podían aprovecharse. Pero ¿cuál es el punto? Este error humano era capaz de convocarse a sí misma sacrificando su propio cuerpo. Ninguna contaba con las herramientas para matarla, no tenían forma de sellarla, y ésta nunca se quedaría sin recursos. Realmente posee el poder de exterminar a la raza humana. Menou respiró pesadamente. No obstante, y comprendiendo que de otro modo no tendrían ni la más remota posibilidad de vencer contra esta bestia descomunal que sobrevivió un milenio en esa neblina del infierno, depositó todas sus plegarias en una suposición. No tenemos que hacer nada. ¿Cómo? Mientras Asuna miraba confundida a Menou, el monstruo se lanzó hacia adelante para darle un mordisco a Libelle. Menou no se movió. No es que no pudiera, simplemente predijo que no era necesario hacer nada contra el monstruo, y sus suposiciones resultaron ser ciertas. Apareció una neblina, salió de la nada y se enroscó alrededor del monstruo, aferrándose fuertemente y limitando sus movimientos. Sorprendentemente, se oyeron los crujidos de la bestia al ceder bajo la presión de la neblina, cubriendo al monstruo por completo, fluyó desde el mar hasta la tierra, alcanzando el lugar donde se encontraban Menou y compañía. Supongo que todavía no puedo sacar a ningún amigo de ahí. Este es débil, pero sigue siendo uno de mis favoritos. Analizando todo lo que Pandemonium había dicho hasta ahora, los pensamientos de Menou se conectaron con algo más. Tal como lo pensó, la niña frente a ellas no era su mayor problema. ¿Pandemonium? ¿Qué pasa, señora? No eres la verdadera, ¿verdad? La repentina declaración de Menou hizo que Pandemonium se sorprendiera por primera vez. Parpadeó un par de veces y finalmente suspiró. Recobró su sonrisa. ¿Qué me delató? Lo sabía. Menou lo sospechó vagamente desde hacía tiempo. Los monstruos que convocaba Pandemonium no fueron para nada fuertes, teoría, y la neblina que rodeó al monstruo cimentó su. Si un monstruo que ha existido durante 1000 años sigue siendo restringido por la neblina, no hay manera de que la prisionera principal haya podido escapar por completo. La niña había dicho que invocó a ese monstruo gigante de la neblina. Si la barrera se había debilitado lo suficiente como para que la propia Pandemonium escapara, entonces no había forma de que aún pudiera retener a un monstruo que le sirviera. En otras palabras, la niña frente a ella era solo un vástago de la verdadera Pandemonium, que aún andaba sellada dentro de la neblina. La verdadera tú se encuentra en la neblina. Estoy segura de que lo estabas probando ahora mismo, pero... ¿los monstruos de la neblina están unidos a la Pandemonium verdadera? Esta versión de ti no puede controlarlos. A fin de cuentas, esto que miras es similar a una marioneta. Aunque el término se queda grande considerando que solo pude sacar mi dedo meñique, su dedo meñique. Esta niña que había convocado cantidades masivas de monstruos y destruido una isla entera era solo dedo meñique. Menou se sintió interiormente horrorizado por las palabras de la niña, algo así como un faro al que puedo conectarme por un momento, pero... parece que la neblina va a venir sellarme también. Supongo que lo que acabo de hacer es como una caja de un solo truco. ¡Qué prisión más odiosa! El hecho de que la verdadero Pandemonium estuviera sellada dentro de la neblina era una buena noticia. Todavía no podía liberar a los enjambres de monstruos que estaban sellados consigo. Por eso había producido este pequeño vástago de sí misma y requirió producir la monstrina en Libelle para llevar a cabo su película. La neblina que fluía del monstruo sobre el océano ahora se dirigía claramente hacia Pandemonium. Al principio, se hizo cada vez más espesa, fluyendo alrededor de la niña e intentando cubrirla. Este cuerpo dejará de servirme en unos momentos, así que pasemos al clímax. Fuerza guía, sacrificio, colusión caótica, pureza conceptual, mal, convocar, dame muchas piernas. La parte inferior del cuerpo de la niña se hinchó, su mitad fue ofrecida como sacrificio y cambió de forma. Ambas piernas se fusionaron y luego se agrandaron. Esta no era una convocación de poca monta como las que había hecho hasta ahora. Pandemonium estaba vertiendo todos los sacrificios que había cosechado en Libelle para rehacer su propio cuerpo. Pronto se volvió lo suficientemente grande como para atravesar la neblina y observar la ciudad. Este es el último de mis movimientos clásicos. Tienes que usar toda tu fuerza para volverte súper grande. La transmutada Pandemonium patinó por el suelo. Todavía tenía la parte superior del cuerpo de una niña, pero de la cintura para abajo se había transformado en un 100 pies gigante. Sin embargo, en lugar de patas de insecto,
El monstruo se componía de extremidades fundidas grotescamente. Con su nuevo cuerpo de 100 pies, Pandemonium sonrió y arremetió con la intención de aplastar a las heroínas. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.